Saludos amigos, estamos en Fuera del Atril y tenemos aquí nada más y nada menos que uno de los queridos de nosotros de la Orquesta Sinfónica, el maestro Giancarlo Guerrero. Saludos maestro, ¿cómo está? Un gran placer estar de nuevo acá en Puerto Rico. ¿Ya lo extrañaba un maestro? Yo también, ya llevaba mucho tiempo de no venir, finalmente, vuelto, finalmente. Qué bueno, sí, porque fueron mucho tiempo que nos acostumbramos a usted. No, tuve una relación desde el principio con con la orquesta, con este país, y finalmente regresar para mí pues personalmente es una maravilla. Eso le iba a decir, ¿qué significa Puerto Rico para usted? Bueno, tiene tantas emociones positivas, pero en especial por mi primera visita a Fosja en 1986. Con la Sinfónica de Costa Rica, mucha honra y pude no solo asistir a ser parte de ese hermoso festival, pero al mismo tiempo escuchar, en esa época era la orquesta de Minnesota, que era la orquesta invitada, sí, me acuerdo. Y como dicen las cosas del destino, 13 años después me convertí en el director asociado de esa orquesta. Qué cosa increíble. Y todo empezó acá, en Puerto Rico, así que cada vez que a mí me dicen Puerto Rico me llena el corazón de alegría por todas las grandes memorias, y en especial porque yo creo que fue acá donde yo me di cuenta que quería ser músico y dedicar mi vida para eso. Por eso le quería preguntar, ¿por qué Fosja, para casi todos los que son músicos ahora, fue un momento en la juventud de uno donde uno decía, esto es lo que yo quiero hacer? Porque era tan especial y tan increíble lo que uno aprendía allí. Fue un cambio radical, realmente se convirtió en mi vida la música de ser un pasatiempo a convertirse realmente a la razón de mi existencia. Usted tocaba percusión, Yo era ¿verdad? percusionista, yo vine de atrás de la orquesta con 2 palos, ahora estoy adelante con 1. El viaje no fue muy lejano. Los palos son siempre... Mira, y no tienes idea lo mucho que me hace falta tocar en orquesta, me hace falta la camaradería. Sí. Porque el trabajo de director a veces es un poco solitario. Puede hacer chiste con el Mira, compañero. no. Y yo siempre le he dicho a mi esposa que yo añoro algún día volver a la orquesta porque realmente añoro esa camaradería. Porque realmente era la mejor parte de ser músico de orquesta. Tal vez algún día se me vuelva a dar, pero creo que los mejores años de mi vida era cuando estaba en la parte de atrás, burlándome de los directores. Ahora ya no lo hago. Es lo bueno es lo mejor. Cuando tenemos un director que ha pasado de allá para acá. Hay que tener comprensión, hay que saber cómo inspirar a los músicos. Para mí eso es lo más importante. Pero desde que yo vine a trabajar con la Sinfónica de Puerto Rico mi primera vez fue una química inmediata, que sabía que iba a ser una relación a largo plazo. Digamos, tuvimos un pequeño descanso pero yo creo que después de eso no hay excusa para yo no seguir viniendo. Me hacía mucha falta y escuchar el nivel de la orquesta pues me representa que es un grupo que al cual yo quiero trabajar. Ahora, no, es maravilloso, pero al mismo tiempo me encuentro muchos amigos viejos acá, así que me encanta y yo sé que va a ser muchas veces venir acá y para mí, bueno, siempre soy recibido con tanto cariño y para mí es una gran alegría. Pura vida, maestro. Pura vida, chévere. Muchas gracias, maestro, de verdad, le agradezco mucho sus palabras. Yo sabía que si le preguntaba eso, iba a llegar a su corazón. Por supuesto, un placer estar acá y gracias por todo. Gracias y bye bye, nos vemos Fuera del Atril en otra entrevista.